Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este precioso estudio tan edificante, tan lindo que es 2 de Corintios, estamos aquí en el capítulo 8 todavía y seguimos ahora con el versículo 16. Pero que déjenme leerles primeramente el versículo 15 que dice: como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Y el 16 sigue diciendo: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Gloria a Dios por el hermano Tito, por el corazón que él tenía. Es decir, no es fácil en este tiempo, me refiero al Evangelio del Señor Jesucristo, la proclamación, la predicación del Evangelio. Se hace muy, pero muy difícil que existan personas así que acompañen a aquel que tiene esa visión. En este caso, fue el Señor el que llamó al apóstol Pablo para la predicación del mensaje de la cruz de Cristo. Y el Señor, con esta visión que le dio a Pablo, el Señor preparó y llamó también a otros colaboradores, a Timoteo, a Lucas, a Barnabás, a Silas y también aquí a Tito. Y esto no es algo tan común, es decir, el apóstol Pablo le tenía gran confianza a Tito. Le tenía gran confianza porque Tito compartía el llamado de Pablo. Tito tenía el mismo sentir que Pablo. Entonces estaban en un mismo espíritu, estaban con un mismo enfoque. Y ese amor que le tenía Pablo a sus amados corintios, también lo sentía Tito. Y tener ese compañerismo en el ministerio es algo totalmente fuera de lo común. ¿Cuánto quisiera que se pueda tener esto mismo? ¿Cuánto quisiera que hubieran más, así como Tito, que puedan colaborar con uno en la obra del Señor, en aquello que el Señor ha llamado a hacer? Y realmente uno le pide al Señor, vemos que Dios le puso en el corazón a Tito esta misma solicitud, esta misma diligencia por todos los de la iglesia en Corinto, así como también lo tenía Pablo, y ellos podían compartir esto. Y qué precioso que es esto, es una gran bendición. La verdad, trágicamente, la mayoría de todo aquello que se le llama trabajo misionero, obra misionera, campo misionero, no es solamente, no es más que psicólogos glorificados y trabajadores sociales. Se ven ciertas cosas que son hechas, yo realmente lo veo en las páginas de Facebook también, personas hablando y gloriándose de obras que hacen y cosas que hacen en lo que le dicen el campo misionero, y es, proporcionar agua o proporcionar algunas otras cosas materiales, y no que hacer estas cosas sean malas. No, por supuesto que no es malo hacer estas cosas y llevar alguna ayuda material, pero en eso es que está enfocado el trabajo misionero, en cosas materiales. Dicen que predican el Evangelio, pero la verdad es que es poco o nada
lo que se hace realmente en lo que respecta a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, y personas llenas del Espíritu Santo, muy pocas. Gracias a Dios por aquellos pocos y escasos que han sido verdaderamente llamados por Dios, que están llenos con el Espíritu Santo, y esto solamente definitivamente van a hacer una diferencia donde sea que el Señor los envíe, pero en su totalidad, en general, esto es algo bien escaso. Ahora vemos cómo muchos adversarios aparecen aquí queriendo sublevar y distorsionar y perturbar a los creyentes, y esto tristemente tiene que ver mucho las denominaciones que han sido formadas a través de los años, y vemos cómo las personas apoyan este tipo de denominaciones pensando que están haciendo la obra de Dios, y muchas veces se nota que no están haciendo la obra del Señor realmente, sino que están poniéndole una presión y una opresión sobre la vida de las personas, y no se ven resultados verdaderos y reales, como lo es almas verdaderamente salvas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo y personas siendo libertadas de los poderes de las tinieblas. No se ve esto tanto hoy en día. Se ve mucho agitamiento, se ve mucha obra linda, se ve mucha obra caritativa, mucho trabajo social, muchos trabajos psicológicos, pero no se ve la verdadera obra de Dios, y esto es una tremenda preocupación. Por eso aquí vemos que lo que sentía Pablo por estos corintios, lo que sentía Tito por estos corintios, es decir, ellos compartían la misma preocupación, la misma diligencia, la misma solicitud, la misma carga, y no se llega a ver esto de esta manera en los evangelistas modernos, los predicadores, los misioneros modernos. No se llega a ver esta carga, este amor verdadero. Es solamente hacer un trabajo por el hecho de hacer ese trabajo y quedar bien con su denominación, con su pastor o delante de otras personas, pero no es algo en lo cual el Señor realmente ha llamado, capacitado, proporcionado, sino que mucho del trabajo que está siendo hecho hoy, que se dice ser para la obra del Señor, mayormente es hecho en la carne. Y lo triste es que si las personas no son conscientes de esto y no se dan cuenta que es en la carne, un día comparecerán ante el tribunal de Cristo, y estas obras serán quemadas como la madera, el heno y la hojarasca. El versículo 16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es decir, el mismo sentir que tenía Pablo, también lo tenía Tito. Y el 18 dice: y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No dice la palabra quién era este hermano. Debió ser algún evangelista, debió ser algún predicador, algún asociado, algún hermano en Cristo que obviamente fue usado por el Señor, pero no se menciona quién es, cuál es el nombre de este hermano aquí, pero dice cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, o sea que este era un hermano conocido, y quizás no era necesario que el nombre fuera dicho, debido a que todos lo conocían por allí en todas las iglesias. Ahora estamos viendo una iglesia totalmente diferente a antes que fuera enviada la primera carta, primera de Corintios. Ahora vemos una iglesia que se encuentra en un gran avivamiento. Eso es lo que estaba teniendo lugar en Corinto, un gran avivamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Y fíjense los frutos, ¿no? No solamente el avivamiento, volver al camino de la fe, el pecado siendo quitado, un arrepentimiento genuino, sino que además también se ve el fruto del dar. Amén. Y ese también es un fruto del creyente y de la iglesia, que es una iglesia dadivosa, que es una iglesia hospitalaria, que es una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Ahora, veamos en el versículo 19 que sigue diciendo: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar
vuestra buena voluntad. Esto, versículo 19, se refiere a lo que se dijo en el versículo 18, se refiere a esta misma persona. Tito había llevado esta primera carta y ahora con todo gozo y alegría él lleva esta segunda carta. Y también esta persona, quien quiera que sea, que menciona aquí en el versículo 19, Pablo había arreglado todo para que este dinero pueda ser enviado y le fue confiado a compañeros de su total confianza y entonces para que no hubiera ningún problema en una mala administración de este dinero. Ahora esa frase allí que dice al principio en el 19, y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero, esto registra el hecho que las iglesias estaban de acuerdo con Pablo en relación a los individuos que habían sido elegidos para esta labor. Se refiere a la totalidad de la jornada del viaje y de todo este mover de colectar este dinero finalmente para llevarlo a Jerusalén y a los creyentes empobrecidos allí. En Hechos capítulo 20, versículo 4, se mencionan a 7 hombres y sin duda todos ellos fueron nombrados en esta manera. El evangelista era uno de los 7, siendo de Macedonia, parece. Él pudo haber sido Sópater de Berea o Aristarco o Secundo de Tesalónica, alguno de ellos. La palabra griega para allí cuando dice designado, es decir, designado, elegido, nombrado, significa que fue votado por levantar la mano. Algo así es lo que probablemente tuvo lugar para elegir estos hermanos adecuados, de confianza, leales al Señor, a la obra del Señor, para hacer esta recolección en las iglesias. Y fueron votados de esta forma. Y considerando que el dinero estaba llegando de todas las iglesias, esto sin duda sería una buena suma de dinero. Y Pablo quería estar seguro que sería cuidado debidamente y que sería todo hecho de una manera recta. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, y la verdad es que esto nos debería animar a nosotros al dar, porque ellos estaban dando en una situación bien difícil, estaban dando aún en medio de gran necesidad también, porque los de Corinto estaban mejor, pero tampoco estaban muchísimo mejor. Y así todo el corazón de ellos era, y el amor, porque es que es por amor que se da. Esa es la motivación. Si no hay amor, no se puede dar realmente a la obra de Dios. Es amor al Señor, es agradecimiento al Señor y es amor también a la obra de Dios y a las personas. Oh, gloria a Jesús. Ahora, el versículo 20 sigue diciendo, aquí en el versículo 20 cuando dice, y para demostrar vuestra buena voluntad, amén. Tenemos una buena voluntad, pero esta es la manera de demostrarla muchas veces en dar todo de uno, es decir, dar todo de nuestro tiempo, dar todo de los recursos cuando es necesario hacerlo así. El 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante, gloria a Dios, que administramos. Y junto con esta gran gracia de dar, el Espíritu Santo usa al apóstol para mostrar la administración apropiada de las finanzas en una iglesia. Debe ser administrada conforme a la guía del Espíritu Santo. Por eso dice que nadie nos censure, es decir, que no vayamos a quedar mal, que no vayamos a quedar como un mal testimonio en cuanto a la administración de esta gran cantidad de dinero que se recolectó de todas las iglesias para enviar a Jerusalén. Es decir, que no haya ninguna causa de culpabilidad. Y esto presenta el hecho que tomaron todas las precauciones que podían ser tomadas para la administración de estos fondos, que no solo es un ejemplo, era un ejemplo entonces, sino también que este debe ser un ejemplo para todos nosotros en este tiempo presente. Hoy en día los fondos
que son recolectados en las iglesias se utilizan para que el apóstol, el pastor, la apóstol también, se pueda comprar el último jet, porque tiene que viajar en avión, no puede viajar por una línea aérea regular. Es para que pueda publicar su último libro, es para que pueda viajar cómodamente y poder quedarse en los mejores hoteles. Y en este tipo de cosas en las cuales se está utilizando el dinero que es recolectado de los santos en las iglesias, todo esto en absoluto tiene que ver con la obra de Dios. Esto es solamente para el enriquecimiento de unas pocas personas. Es decir, no hay honestidad, no hay transparencia, no hay sabia administración de los fondos. Y quiero que sepan que el Señor no ve a bien nada de eso, el Señor no recibe nada de eso. Y el Señor, tarde o temprano, el Señor mostrará y demostrará que ninguna de estas cosas fueron su intención ni fueron su voluntad. Esto dice entonces en el versículo 21, procurando, es decir, con todo nuestro esfuerzo, tomando todas las precauciones pertinentes, pero dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Mire, se siente la presencia del Señor, miren este versículo 21, 20 y 21, porque cuando uno hace las cosas delante del Señor, uno hará las cosas bajo el temor de Dios. Hoy los pastores, predicadores modernos, llamados apóstoles, profetas, etc., los que están dentro del evangelio de la prosperidad, no están procurando hacer las cosas honradamente. No hay nada de honradez en todo esto, sino lo que hay es un terrible y espantoso abuso de las personas y un abuso del evangelio. Delante del Señor es lo más importante. La honestidad delante de Él es lo más importante, como se nos da en Romanos 12, 17. Y entonces esta es la manera en la cual debe ser tratado el dinero que entra a la iglesia local. Y vemos cómo esta palabra aquí dada para tratando, es decir, procurando, de antemano. La idea es de tener un cálculo, tener un plan, tener algo ya establecido y diseñado en cuanto a dónde es que será administrado todo ese dinero y a dónde es que irá cada cantidad, para qué o para cuánto, de manera honesta, de una manera apropiada, de manera prolija, de manera hermosa. Eso es lo que significa aquí en este versículo 21. Gloria a Dios. Y delante de los hombres también, por supuesto. La idea aquí es que Él quiere conducirse en toda esta transacción de una manera que sea aprobada por Dios y también que pueda verse de manera hermosa delante de los hombres. Amén. Y esto proclama tener una sabiduría en cuanto a cómo conducirse en las cosas del Señor cuando tiene que ver con el dinero, con los fondos de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque la iglesia, por supuesto, tiene que ser mantenida si hay sueldos, si hay gastos, si hay mantenimiento, y entonces el dinero tiene que ir al evangelismo mundial. Tiene que ir para la propagación de la palabra, es decir, que pueda avanzar la palabra de Dios. Ese es el enfoque, que la palabra avance. No es trabajo social, es que avance la palabra de Dios, el mensaje de la cruz de Cristo. De eso se trata todo. Sigue diciendo el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En este versículo
22 está dando realmente un hermoso tributo, especialmente considerando que fue aprobado por el Espíritu Santo. Estos hombres eran hombres de honor a esta causa a la cual ellos estaban sirviendo y estaban dedicados, consagrados a esta causa ahora, y todo lo que ellos hicieron dio gloria al Señor Jesucristo, al cual ellos seguían con honradez y con honestidad. Esto presenta en conjunción con el hermano mencionado en el versículo 18, y también, como se dijo, no se sabe quién sería, pero como sea, eran personas de la total confianza del apóstol Pablo y que acompañaron a Tito a Corinto. Y cuando dice nuestro hermano, distinguido de él o diferente del hermano referido en el versículo 18, significa que este segundo hombre pudo definitivamente ser uno de los asociados más cercanos de Pablo, mientras que el otro hombre no. Ahora vemos la diligencia, habla de la diligencia que se ha comprobado. Esto es algo que no es tan fácil comprobar, la diligencia de los hombres, es decir, lleva tiempo, amén. Y más cuando los hombres o un grupo de hombres o quienes sean en la iglesia tratan con las cuestiones financieras de la iglesia, tienen que ser personas solícitas, honestas, y tienen que ser hermanos o hermanas que sean diligentes y de gran confianza para, en este caso el pastor, aquí era el apóstol, en lo que se refiere a la obra de Dios. Personas colaboradoras, personas que están dispuestas continuamente, personas con un llamado, personas hospitalarias, personas que están a la par ahí con uno, realmente para llevar adelante y colaborar para que prosiga la obra de Dios, que es el trabajo de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. El versículo 23 nos dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, pone un sello de aprobación sobre estos tres hermanos y también nos da mayor información concerniente al llamado de Dios en general. Es mencionado Tito y presenta a Pablo a Tito como a cargo de estos tres hombres que iban a Corinto. Y la idea no es que Pablo está, alabando o aprobando a Tito por encima de los demás, sino que los corintios debían ver a Tito como el líder de esta pequeña comisión, pero muy importante comisión, la de llevar estos fondos. Acerca de Tito, el asunto es claro. Era el asociado especial de Pablo, que estaba trabajando en conjunto con los corintios y que continuaba en este mismo estatus, en esta misma posición. Sin embargo, el tercer hermano parece indicar, también es un asociado de Pablo, como dice en el versículo 22, muestra en el versículo 22, y parece que solo el segundo hermano había sido votado por la congregación como un delegado a Jerusalén. Entonces Pablo añade un tercero en este grupo para que la situación sea de mayor responsabilidad todavía. Quiero que vean, en toda esta manera de tratar esta situación administrativa de los fondos de la iglesia, de las iglesias para llevar a Jerusalén, se ve una guía cuidadosa del Espíritu Santo y una sensibilidad de estos hombres en honestidad a seguir exactamente lo que el Espíritu Santo quería que fuera hecho para ser de bendición a esta iglesia en Jerusalén. Amén. ¿Verdad que hoy en día no se ve todo este cuidado en la iglesia? El dinero se usa como sea. Se usa en cualquier cosa menos en donde debe ser usado. Y tristemente las personas piensan que su dinero está yendo a la verdadera obra de Dios, y la mayoría del dinero que sale de los bolsillos de las personas en las iglesias, la gran mayoría está yendo para cualquier cosa menos para donde debe ir, que es la propagación del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. O sea que tristemente millones de creyentes en el mundo entero
sépanlo o no, se den cuenta o no, sean conscientes de esto o no, están en realidad colaborando más para que prosiga el reino de las tinieblas que el reino de Cristo. Están colaborando más con Satanás y con la obra de maldad de Satanás que con la verdadera obra de Dios, que es la predicación de la cruz de Cristo. Y eso se ve fácilmente. Uno está predicando la cruz de Cristo y con ese poco colaboran. Otro está predicando la prosperidad, la motivación personal, etcétera, un evangelio social, y allí sí las personas quieren ir a apoyar y a colaborar. Uno dice, vamos a repartir Biblias a lugares, pocos o ningunos quieren colaborar con eso. Y se va por otro lado y dice, vamos a ir a repartir botellas de agua al África. Todo el mundo quiere ir a colaborar en eso. ¿Se dan cuenta? Es decir, no hay discernimiento en la iglesia del Señor Jesucristo en ningún aspecto. Y como no hay una verdadera fe puesta en la cruz de Cristo, lamentablemente eso también afecta el dar, porque no están dando a la cruz de Cristo, no están dando en donde debe ser. ¿Por qué? La fe está desviada. Y una fe desviada trae todo tipo de problemas. Una fe desviada hace que la naturaleza pecaminosa tome control y dominio de ese creyente y, por supuesto, una de dos cosas: retiene ese dinero, es decir, hay un egoísmo, hay una avaricia, o directamente sí lo da, pero lo da en los lugares incorrectos. Falta de sabiduría, una fe desviada es la que provoca todo esto. El versículo 24, terminando ya, dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Está pidiendo una demostración, una prueba de amor. Esta prueba de amor es una prueba de amor en relación a esta necesidad que tenían estos hermanos allí en Jerusalén, una necesidad tremenda económica, una necesidad una austeridad que había, ¿no? Hasta hambre pasaban esos niños, esas familias. Muchos ni siquiera un lugar donde, ni techo, muchos de ellos tenían, más la terrible persecución. Muchos de ellos en cárceles, en prisiones, las mujeres solas con sus niños. Una prueba de amor, de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que aquí estamos hablando que se estaba ayudando a los mismos de la iglesia, Esta ayuda no era para los de afuera, para los que no conocen a Cristo, los que rechazan al Señor, los que niegan el nombre de Cristo, los que repudian la cruz de Cristo. Esa ayuda no era para ellos, Tenga eso bien en claro. Cuando se va a hacer ayudas y todo, no digo que esté malo en sí, pero esta ayuda primero era para los de adentro, Era para aquellos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo pasando por necesidades reales, verdaderas. Y esto era lo que el Espíritu Santo estaba pidiendo, que demuestren una prueba de amor. El amor por Pablo y el amor al Señor y el amor a las otras iglesias, el amor a los de Jerusalén. Y la idea es que es imposible amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Decir que amamos a uno es decir que amamos al otro. Si decimos que amamos a Dios, tiene que haber una prueba de este amor que descansa en la acción que produce. Debe haber un amor hacia las personas tanto como para dar cuando es necesario dar a la obra de Dios, dar en amor, dar sin reserva, dar sin esperar nada a cambio. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos ya comenzando con el capítulo 9 de 2 de Corintios. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. In the holy of
the atonement of sin, but the people could not enter, for a veil hung down as a wall. But when Jesus died, that veil opened wide to the presence of an awesome God. In the presence of an awesome God, He is King of kings and Lord of lords. And reverently we stand in awe of the presence of an awesome God. If you're facing tough decisions and you don't know what's right, I know that my Jesus, He's still the answer to every question of life, and His ear is ever listening for the moment that you call. Every need is supplied. You are never, never denied in the presence of an awesome God. In the presence of an awesome God, He is King of kings and Lord of lords. And reverently we stand in awe of the presence of an awesome God. In the presence of an awesome God, He is King of kings and Lord of lords. And reverently we stand in awe of the presence of an awesome God. In the presence of an awesome God, He is King of kings and Lord of lords. Reverently we stand in awe of the presence of an awesome God. And reverently we stand in awe of the presence of an awesome God. In the presence of an awesome God. Now I want you to sing that last verse, will you please? If you're facing tough decisions and you don't know what's right, I know my Jesus, He is still the answer to every question of life. And His ear is ever listening for the moment that you call.
in the presence of my mighty King, my Prince of Peace, my healer, in the presence. Bienvenidos, amados oyentes. Es un gusto recibir su compañía. Mi nombre es Cristina Herrera y a través de... Buenos días para toda la hermosa audiencia. Gracias por acompañarnos en este día. Esto es programa La Invitación del Señor. Saludos a todos donde quiera que ustedes me estén escuchando. Es una bendición estar con ustedes de nuevo aquí. Alisten su café. Bueno, en otra ocasión estaremos entrevistando a más personas que nos darán su testimonio, testimonios increíbles que el Señor ha hecho. Así que bueno, no se olviden. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Saludos a todos los que nos han sintonizado. Usted sabe que cada vez hay más oportunidad de escuchar y sintonizar, YouTube, Facebook. Esta es Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero compartir contigo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículos 12 y 13. Dice así: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta es la consigna de Libre al Fin en la voz de Karina Guidi: llevarte la palabra del Señor, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, para que seas edificado de la sana doctrina y la palabra del Señor. Te invitamos a que sigas sintonizando Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. Seguimos aquí y vamos a pasar al capítulo 9 de Segunda de Corintios. Voy a leer hasta el versículo 5. Dice así: cuanto a la ministración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos, dice otra vez el versículo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. En este capítulo 9, el apóstol continúa el tema discutido en el capítulo anterior, la recolección con el propósito de ayudar a la situación en Jerusalén. La profunda ansiedad que él tenía que la colecta fuera generosa en demostración del afecto de parte de estos gentiles hacia los judíos que sufrían. Pablo deseaba que estas ofrendas fueran tan liberales, tan generosas, como para demostrar que ellos, es decir, los corintios, sentían que estos judíos eran sus hermanos. De hecho, Satanás en este momento estaba obrando para efectuar una división entre los judíos y los cristianos gentiles. En realidad, la mayoría de las dificultades de Pablo en cuanto a las iglesias y una gran parte del problema de Corinto había venido de esa fuente. Recuerden, era el asunto de la ley y la gracia. Con muchos de los líderes judíos, no los apóstoles, líderes judíos, los judaizantes, proclamando que los gentiles debían cumplir la ley de Moisés, además de aceptar a Cristo. Y esto es si ellos querían ser buenos cristianos, es decir, si querían ser buenos cristianos, si querían
ser cristianos maduros, debían ellos aceptar a Cristo, sí, pero debían ellos mantener la ley, cumplir la ley, obedecer los aspectos de la ley de Moisés. Y por supuesto que estos eran gentiles en este caso, y los gentiles no conocían nada acerca de la ley de Moisés. Por supuesto, Pablo batalló muchísimo, fuertemente con todo esto, porque él sabía que este asunto de la ley de la gracia podía destruir la iglesia si se permitía que avanzara. Entonces, esta idea también, por supuesto, todo propulsado por el Espíritu Santo en la recolección de esta ofrenda para la administración de aquellos hermanos y familias empobrecidas en Jerusalén, también tenía el motivo de traer una unidad entre los gentiles y los judíos, y que entonces era una oportunidad que el Espíritu Santo le estaba dando a estos corintios también a expresar su amor hacia ellos. La frase en el versículo 9 dice, ministración para los santos, dice, cuanto a la ministración para los santos. Continúa con el mismo tema, la ofrenda para todas las iglesias para la necesidad de Jerusalén. En todas sus enseñanzas, Pablo, fíjense una cosa, que él no menciona la palabra diezmo, no dice diezmo. Y por esto muchos dicen, bueno, Pablo no dijo nada acerca de eso, entonces el diezmo no nos incumbe a ninguno de nosotros. Ahora, Pablo no menciona el diezmo y ¿por qué? Él escribió lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir en todas sus epístolas, y solamente lo que el Espíritu Santo quería que él escribiera. La Biblia ya enseña acerca del diezmo como el fundamento del dar, sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo. El diezmo, entiendan que el diezmo no originó con la ley de Moisés, como muchos piensan, sino que el diezmo comenzó mucho antes de que la ley fuera dada. Comenzó con Abraham. La Escritura dice que Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec, rey de Salem. Lo pueden leer en Génesis 14, 18 al 20. Y esta es la primera mención del diezmo en las Escrituras. Consecuentemente aprendemos varias cosas de esto. Número 1. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Y según tal sacerdocio es Cristo. Hebreos 6:20. Así como este sacerdocio es eterno en Cristo y Abraham dio su diezmo a este hombre, el ejemplo fue establecido para que esto continúe para siempre. Número 2. Abraham dio diezmos a Melquisedec porque él fue instruido por el Espíritu Santo para hacer esto. Nosotros, como hijos de Abraham, debemos continuar y hacer todo lo que hizo el patriarca Abraham. Él es un ejemplo de fe para nosotros. Hebreos 7, 1 al 11, versículo 17, 21, Gálatas 3, 7 al 9. Y tercero, el Señor designó el diezmo en lo que respecta a la cantidad, que es el 10%. Por lo tanto, sirve como un fundamento para el dar, incluyéndonos a nosotros los cristianos. La Biblia no cambia esto en ninguna parte. Sigue siendo el 10%. Esto no es cambiado. Y debido a que esto es algo eterno y que no debe cambiar, Pablo, pienso, él edificó sobre esto mismo. Su premisa es que no debemos convertir el dar en una ley, lo que muchos han hecho en referencia al diezmo, es decir, convierten el diezmo en una ley en sí misma. De hecho, todo lo que tiene el creyente, todo lo que usted posee, todo le pertenece al Señor. ¿Está de acuerdo con eso? Y debe estar disponible a Él en todo tiempo. Y este es el espíritu, la actitud que el Espíritu Santo está promoviendo, que va más allá del diezmo aún, ¿sí? Mientras que el diezmo sirve como un fundamento, de ninguna manera es el final de nuestro dar, sino que en realidad es el principio. El versículo 2 sigue diciendo así, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Estos dos capítulos son de esencial importancia debido al hecho que el Espíritu Santo hace hincapié al deber que tienen los creyentes de dar, y dar de buena voluntad. Como dice, pues conozco vuestra buena voluntad. El apóstol Pablo se gloriaba de la buena voluntad de los corintios, entre los de Macedonia,
Y entonces esto estaba estimulando a las otras iglesias. La frase dice, pues conozco vuestra buena voluntad, presenta a Pablo hablando de la disponibilidad hacia su primera propuesta de realizar esta colecta para aliviar a los pobres de Jerusalén, algo que había sucedido, había empezado hacía un año. Ahora, como la iglesia de Corinto estaba pasando por este tipo de problemas, estos pecados que estaba tomando a la iglesia, el problema del partidismo, el problema de la inmoralidad sexual, esta iglesia había quedado, no había quedado ni siquiera estancada, sino que estaba retrocediendo y se había detenido ese llamado que el Señor había puesto en esta congregación. Y esta buena voluntad era para la obra de Dios, que dice, esta buena voluntad para la obra de Dios, esta buena voluntad para las cosas de Dios. En este caso era la necesidad de los santos en Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿cuán disponibles? ¿Cuánta buena voluntad? ¿Cuánto deseo hay entre los creyentes modernos hacia lo que es la verdadera obra de Dios? Tristemente, yo siento que veo mayor y mayor frialdad y menos buena voluntad de parte de los creyentes a aquello que es verdaderamente la obra de Dios. La frase siguiente dice en el versículo 2, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Presenta a Pablo entonces estando en Macedonia, probablemente en Filipo, y este gloriarse sería un argumento para que sean entusiasmados, animados, estimulados a hacer un mayor esfuerzo. Segunda de Corintios 8:24. La frase siguiente dice que Acaya está preparada desde el año pasado. Presenta la parte de Gracia, de la cual Corinto, de Grecia, de la cual Corinto era la capital. Sin duda llamada Acaya. Y sin duda habían cristianos en otras partes de Acaya, además de Corinto. Y aún se conoce que había una iglesia en Cencrea, Romanos 16:1, que era uno de los puertos de Corinto. Concerniente a este tiempo particular, Pablo se había gloriado en los macedonios en cuanto a lo que los corintios debían hacer, algo que aún no habían hecho. No se nos dice cuánto sabrían los macedonios sobre todos los problemas que habían surgido en la iglesia en Corinto, pero antes de este problema en la iglesia en Corinto, los corintios tenían buena voluntad. Los corintios eran una iglesia de celo, era una iglesia realmente poderosa. Pero luego, cuando la primera carta es llevada por Tito y estos creyentes en Corinto reciben esta palabra de Dios y finalmente, gracias a Dios, ellos se arrepienten, ahora ellos vuelven a este camino de la fe continuando con aquello que había sido empezado hacía un año atrás. El problema de la iglesia en Corinto es resuelto y ahora ellos sentían lo mismo, tenían este sentir que era el colaborar para la obra de Dios. La frase siguiente dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, significa que habían sido entusiasmados para dar. Y esta es la razón por la que Pablo se gloriaba. Corinto, a pesar de los problemas que existieron en un momento, era una iglesia con un gran celo y gracias a Dios la iglesia había sido rescatada. El versículo 3 sigue diciendo, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Primera y segunda de Corintios presentan la mayor instrucción dada por el Espíritu Santo a cualquier iglesia. Aunque mucho de esta instrucción fue el resultado de problemas, aún esto dio ocasión para mucha enseñanza. De hecho, por lo menos la mitad de las epístolas de Pablo entran en esta categoría de ser correctivas. Y yo pienso y siento que algo extremadamente necesario en la iglesia moderna hoy es esto, la corrección. Por eso es de tanta bendición la Biblia de estudio del expositor, porque es correctiva, hermanos. ¿Amén? El texto es el texto, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero sus notas, sus comentarios bíblicos son correctivos, es decir, llevan a ese creyente que lee con fe a un entendimiento de dónde debe estar puesta su fe, confianza, que es en la cruz del Señor Jesucristo. Y la verdad es que colabora para derribar todas estas falsas doctrinas. Y esto es lo que la iglesia necesita
ya mismo, no podemos descansar en esto en ningún momento. Por eso es que se están haciendo estos programas, por eso es que hacemos esto todos los días. Es justamente dar esta palabra, que es el mensaje de la cruz de Cristo, de manera correctiva. Es una exhortación continua que necesita la iglesia moderna, si es que va a poder ser llevada nuevamente a los pies de la cruz de Cristo y desechar todo lo demás. Gloria a Dios. Entonces, si la corrección es hecha en el espíritu correcto, va a tener un resultado positivo. La mayoría de la enseñanza y la predicación moderna, que proclama ser positiva, termina siendo negativa para las vidas de las personas. La siguiente frase en este versículo 3 dice: para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte. Simplemente significa que él cree que ellos, los corintios, terminarán lo que una vez comenzaron grandemente. Se refiere a la preparación que había sido comenzada hace un año atrás, cuando les instruyó en 1 Corintios 16:2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, si ellos hacían esto sistemáticamente, cuando llegara el momento de ir a buscar esta colecta, no tendrían que dar todo de una sola vez. La frase siguiente dice: para que, como lo he dicho, estéis preparados. Presenta a Pablo empleando medidas particulares, pero teniendo cuidado de que los corintios entendieran que esto no debían hacerlo como una ley, no como una obligación, no por presión, sino por cooperación, es decir, de la sinceridad de sus corazones, con un deseo de colaborar, de cooperar, de ayudar, de ser usados por Dios en esta obra particular. Y Pablo deseaba que estos fondos fueran una expresión de la generosidad de los corintios y no como una exhortación a ellos. Es decir, que no lo hicieran porque, bueno, lo tenemos que hacer y hay que hacerlo, pero sin una motivación correcta. Y lo mismo debe ser hoy. No se debe dar por temor, no se debe dar por ley, sino con una expresión de generosidad, sino con un entendimiento correcto del por qué damos, que es dar a la causa de Cristo, dar para la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. Los extremos a los que llegan algunos ministros modernos hoy para recibir ofrendas, y estaba viendo algunos videos anoche de ciertas personas exigiendo de una manera una manipulación tan horrible, diabólica. Eso es, una manipulación diabólica sobre las vidas de los creyentes. Los extremos, las cosas, los métodos, las maneras, las palabras utilizadas, todo para recolectar ofrendas. Es una vergüenza para la dignidad de la obra de Dios. Ellos le piden a las personas grandes ofrendas diciendo que van a recibir mucho más a cambio, lo que no es nada más sino codicia. Y lo hacen por medio de manipulación psicológica, trucos, promesas falsas, apelando a la carnalidad vana de las personas. Porque también las personas oyen esto y dicen: si yo doy esto, voy a recibir en un mes 100% más de lo que estoy dando. Y lo ven como una buena inversión. Ahora, los corintios, ellos debían ser sensibles a la necesidad de los demás, y los creyentes deben sentir lo mismo por los perdidos, para rescatarles, para presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo y estar prestos para hacerlo. Ahora, todo esto que se está haciendo hoy en este Evangelio de la prosperidad, que está cada vez más corrompido, cada vez más descarado, realmente son ladrones de guantes blancos. Es algo terrible, es asqueroso, es algo muy desagradable, y la verdad es que me entristece, porque hasta los no creyentes se dan cuenta que a los cristianos les están robando, y los mismos creyentes no pueden notar eso, no pueden discernir esto. Es decir, los del mundo tienen más discernimiento que los mismos creyentes en este abuso que está habiendo en cuanto a las finanzas. Aquí hay una frase que dice en este versículo 3:
Dice, para que como lo he dicho, estéis preparados. Ahora, ¿estás tú preparado? Estas personas estaban preparadas para dar a la causa de Cristo, pero debía ser de buena voluntad. El avivamiento había comenzado en medio de ellos, ocasionado por su gran arrepentimiento. Ahora ellos deseaban hacer algo por el Señor, y solo aquellos que están preparados están haciendo algo realmente que cuenta para la causa de Cristo. ¿Qué tipo de predicador y qué tipo de mensaje? Muchos cristianos tienen la noción equivocada que cualquier predicador es lo mismo, si es predicador es lo mismo, pero no es verdad. Pablo fue llamado por Dios para la tarea del evangelismo mundial, entre otras cosas. Otros fueron llamados también, pero no todos de esta manera. De hecho, no es así con la mayoría. Mientras que todos ciertamente son llamados para hacer su parte, la parte de todos no es la proclamación directa del mensaje sobre una plataforma de manera mundial. Esa parte es para algunos. Mientras que todo predicador puede ciertamente predicar a cualquiera y a todos, aún ellos no tendrán los resultados de alguien que ha sido llamado para esa tarea particular. Entonces, cualquier predicador no es lo mismo para cumplir esta tarea. Debe ser alguien que Dios ha enviado. Hay muchos que son los que quieren ir y hacer esta tarea, pero en realidad no fueron llamados a esto, sino llamados a colaborar, a ayudar o a enviar a aquel que Dios ha llamado para proclamar el mensaje. Además, este individuo no solo debe ser enviado divinamente, sino que debe tener una fuerte unción del Espíritu Santo sobre su vida. Esto solo se da por una gran consagración y dedicación al Señor. Esto involucra una fuerte vida de oración, un constante estudio de la palabra para que el Espíritu de Dios pueda acceder apropiadamente en esta persona y esta persona pueda ser usada efectivamente. Sin el Espíritu Santo no se puede realizar nada. Y como último, si la falsa doctrina está siendo predicada así como los judaizantes estaban haciendo en las iglesias que fundó Pablo, la mayoría no van a ser bendecidos, sino todo lo opuesto. Pablo lo llamó otro evangelio, como el evangelio de la prosperidad hoy, y todos aquellos que están en medio de esta doctrina falsa del reino ahora, el dominionismo, autoridad, poder, dominio, etc. Esto es otro evangelio, un evangelio falso. No van a conducir a nadie verdaderamente a Cristo, aunque aparentemente pareciera que sí, sino que van a corromper aún a aquellos que ya han llegado al Señor Jesucristo en algún momento. Y eso es justamente lo que Satanás quiere hacer. El punto es que todo creyente es responsable ante Dios para hacer su parte en el evangelismo mundial y ninguno queda exento. Sin embargo, todo creyente también debe buscar al Señor incesantemente en cuanto a lo que ellos tienen que apoyar. Debe ser alguien a quien Dios ha llamado verdaderamente para esta tarea y que predique verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo, la cruz de Cristo, que esté lleno del Espíritu Santo, lo que será acompañado con señales, es decir, almas salvas, vidas cambiadas, cuerpos enfermos sanados, ataduras de oscuridad quebrantadas y creyentes bautizados con el Espíritu Santo, personas siendo corregidas en la doctrina correcta, creyentes edificados, etc. Entonces, el criterio debe ser el siguiente. Número 1, el llamado de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, el poder de Dios. Otra vez les pregunto, ¿están preparados? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en otro programa.